Muy buenas noches. La Superintendencia de Sociedades ordenó hoy la intervención por captación ilegal de la compañía Élite Internacional SAS por el escándalo de las libranzas. Como interventora fue nombrada María Mercedes Perry, conocida por la gestión exitosísima que cumplió como interventora en DMG. La Super también ordenó a Credit Caribe, a Inversiones Alejandro Jiménez AJ, a Corposer y a Credimed del Caribe suspender inmediatamente la captación de dinero del público. Simultáneamente dio traslado a la Fiscalía del expediente. Nuestro invitado es el doctor Francisco Reyes, Superintendente de Sociedades. A ver, doctor Reyes, le ruego lo siguiente. En primer lugar, explíquenos qué es una libranza y cómo es el procedimiento que condujo a la intervención declarada hoy por usted. Bueno, Yamil, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Una libranza es un sistema por virtud del cual una persona se aproxima a lo que se conoce como un originador, que es una cooperativa o una sociedad, en demanda de un crédito. Normalmente son créditos de consumo de montos relativamente bajos. Pide el crédito y firma dos documentos. En primer lugar, un pagaré que se llama pagaré libranza, en el cual queda registrado el monto de la deuda y el monto de los intereses que va a pagar. Y otro documento que es una carta, que es la libranza propiamente dicha, una carta dirigida a su patrono o a su compañía donde está empleado o al fondo de pensiones de donde le están pagando la jubilación, en el que le ordena, en esa carta le ordena al pagador que efectúe desembolsos de su nómina o de su mesada pensional a favor del originador del crédito. ¿Desembolsos mensuales o periódicos? Son desembolsos periódicos, normalmente mensuales, que no pueden exceder del 50% del sueldo del trabajador conforme a las normas laborales que están vigentes. El problema es que esas libranzas, que son unos documentos negociables, son unos instrumentos, unos títulos valores, son posteriormente descontados o negociados a favor de unas compañías que se llaman administradoras de libranzas, y esas compañías pueden a su vez endosar los títulos valores a favor de inversionistas indiscriminados que son los que los adquieren. Pero es una cadena entonces de movimiento de la libranza inicial. Es una cadena que va del deudor a la cooperativa originadora, de la cooperativa al administrador de libranzas, del administrador de libranzas al inversionista, y en cualquier momento en que se produzca una fisura, una fractura en esa cadena, pues puede haber un riesgo de incumplimiento con consecuencias bastante graves para el acreedor. ¿Y qué fue qué fue el hecho o cuál fue el descubrimiento que lo condujo a usted a investigar mucho más detalladamente qué era lo que estaba pasando? Inicialmente las quejas, porque mientras no hubo quejas... ¿De qué se quejaba la gente? De que no le estaban pagando, simplemente, pero esas quejas comenzaron... ¿De que no estaban pagando qué? No les estaban pagando a los inversionistas las cuotas de intereses correspondientes a los plazos que se han pactado con los distintos administradores de libranzas. Y no les estaban pagando los administradores de libranzas. Exactamente, exactamente. Eso fue lo que ocurrió, y tan pronto ellos nos informaron, pues nosotros empezamos a investigar qué era lo que venía ocurriendo, y hemos venido empeñados en un plan de investigaciones que comprende una gran cantidad de compañías. Y entonces, cuando en esta primera investigación, ¿qué fue lo que la superintendencia descubrió? La superintendencia detectó una gran cantidad de anomalías. Fíjese, Yamit, en el caso de Élite verificamos más de... Antes de entrar a Élite, en general, ¿qué fue lo que se descubrió? Se descubrió que había una serie de fenómenos, algo que llaman ellos el gemeleo, que es que se duplican los pagarés, por ejemplo. Pero, ¿cómo es el procedimiento? Entonces, por ejemplo, le hacen firmar dos pagarés al trabajador por una sola obligación, como si se tratara de una copia. Sin que el trabajador entienda claramente que lo que está haciendo realmente es comprometiéndose con dos obligaciones individuales, y que cada pagaré adquiere vida propia y puede ser negociado sucesivamente a través de dos pagarés por el mismo o tres valor. O cuatro por el mismo valor. Eso lo hemos visto en algunos casos. Por el mismo valor de la libranza. Por el mismo valor de la libranza, de manera que ese documento puede negociarse sucesivamente, puede empezar a circular, y consecuentemente un crédito que vale 10 millones, si hay tres pagarés, pues termina valiendo 30 millones de pesos, lo cual es una evidente y grosera irregularidad y violación de las normas. Pero, por ejemplo, si yo saco una libranza y la cooperativa me presta 100.000 pesos,
¿por cuánto firmo el pagaré? Por 100.000. El pagaré se firma por 100.000. Normalmente estos son pagarés con espacios en blanco porque incluyen los intereses, las sanciones, las demás. ¿Y si son dos pagarés por 100.000 ambos? Claro, seguramente al trabajador es inducido a suscribir más de un documento en algunos casos y en esa medida termina comprometiéndose aparentemente por una deuda superior a la que inicialmente contrajo. ¿Usted tiene un cálculo de más o menos cuántos trabajadores pues, permitieron o participaron en esta firma de libranzas para pedir créditos? Es un número claramente significativo porque este es un negocio que mueve miles de millones de pesos. No tenemos la cifra exacta. Pero más o menos. No, es difícil calcularla porque eso depende. Hay trabajadores que tienen varios créditos, unos que tienen uno solo. Entonces es difícil comprometerse con una cifra específica y nosotros hemos preferido actuar aquí con mucha prudencia frente a los números para no comprometernos con valores que no sean exactos. Entonces, si no tiene número de los trabajadores que usaron el sistema de libranzas, el número el valor de las libranzas. Sí, el valor es un valor significativo que se mide en miles, seguramente cientos de miles de millones de pesos. Esta es una cifra ¿Cientos de miles de millones? Sí, aquí puede haber cientos de miles de millones de pesos involucrados, lo que no significa necesariamente que esos recursos estén perdidos, porque aquí es que comenzamos el proceso, como se hizo el proceso de Interbolsa o el de Premium. En el caso de Premium, por ejemplo, al principio se decía, bueno, se perdieron 700.000 millones, se perdieron 300.000 millones, y en la práctica la superintendencia, gracias a una gestión, logró recuperar. Pero entonces, seguimos con la historia del procedimiento. Con el pagaré o los pagarés que los trabajadores firmaban, ¿qué pasaba? Bueno, ese pagaré posteriormente es descontado, es decir, se lo compran, lo endosa la cooperativa, por ejemplo, a Estraval o a Élite o a alguna de estas compañías administradoras de libranzas, y estas compañías administradoras de libranzas lo que hacen es conseguir unos inversionistas, que ellos llaman clientes, que las compran. Que compran esas libranzas, se los endosan, pero no solamente se los endosan, sino que le hacen firmar un contrato en el que dicen, en caso de que no le paguen ese pagaré, en caso de que la libranza falle o que haya un incumplimiento, yo me comprometo a pagarle el 100% de la obligación. Eso es lo que se llama en derecho un endoso con responsabilidad. Es decir, que la compañía administradora asumía la responsabilidad de pagar la totalidad de la suma y por eso si incumplía el pagador inicial o el trabajador, pues naturalmente la compañía administradora de libranzas quedaba obligada a cubrir el importe total del pagaré más los intereses y las demás sumas a que se hubiera comprometido. ¿Y qué fue lo que usted descubrió? Bueno, descubrimos, entre otras cosas, en varios de estos casos hemos descubierto una discrepancia, por ejemplo, entre el valor que se le descuenta al trabajador y lo que se le prometió al inversionista en última instancia, con lo cual es claro que no existía una explicación financiera razonable que justificara esta clase de operaciones y al hacerse de manera masiva, la ley le ordena a la Superintendencia de Sociedades tomar unas medidas que son muy drásticas, que se llaman medidas de intervención por captación ilegal de recursos del público. ¿Qué quiere decir al encontrarse de que era un movimiento masivo? Pues que son muchos inversionistas. En el caso, por ejemplo, de Élite, que es la que acabamos de intervenir, hicimos un análisis de apenas 1.350 operaciones o un poco más en las que encontramos irregularidades notorias. Es un muestreo sobre el total de las inversiones que existían en esa compañía y en ella encontramos ya unas irregularidades muy notorias, unas anomalías que no fueron subsanadas. En Élite. En Élite. ¿Cuántas empresas administradoras de libranzas hay en Colombia, superintendente? Pues nosotros hicimos inicialmente una investigación, hicimos oficios a 400 compañías de libranzas, luego practicamos 70 visitas o más o menos 75 visitas a compañías de este tipo, pero hay que distinguir aquí que hay unas compañías que son libranzas bancarias, que son las que venden los bancos, en los cuales la siniestralidad ha sido muy baja, se dice que es del 2,5-3%, y estas libranzas extrabancarias, que fueron las que se permitieron a partir de la ley 1527 del 2012, que facilitó que cualquier compañía o cooperativa o entidad, incluso no vigilada por la Superintendencia de Sociedades, podía hacer estas emisiones de libranzas y posteriormente negociarlas frente a unos administradores que son los que hemos encontrado en crisis hasta ahora. Ahora, inmediatamente después de comerciales, doctor Reyes, ¿qué fue exactamente o cuáles fueron con exactitud las irregularidades que usted descubrió en Élite que lo condujo a tomar la medida que tomó hoy de intervención? El momento.
En concreto, doctor Reyes, las irregularidades que descubrió la Super en Élite. Bueno, hicimos una investigación exhaustiva, como le decía anteriormente, revisamos más de 1.350 operaciones para verificar qué era lo que venía ocurriendo y además de las discrepancias que ya mencioné, diferencias entre los flujos de caja y las rentabilidades prometidas, encontramos cosas muy curiosas, como por ejemplo un directivo que manifestaba de manera abierta que ellos compraban a ciegas esas libranzas, que no hacían una verificación individual, que no hacían un monitoreo, que actuaban de la manera más alegre, por decirlo de alguna forma, en la negociación de estos títulos valores, con lo cual llegamos desde luego a detectar que aquí había realmente un descontrol muy grande y que ese descontrol había sido en parte causa de la captación y del problema. Pero, ¿en qué momento esa captación se vuelve ilegal? Se vuelve ilegal en el momento en que no hay una explicación financiera razonable que justifique los dividendos o las rentabilidades que está pagando el pagaré. Pero es que nos dicen, doctor Reyes, que inclusive llegaron empresas que alcanzaron a ofrecer un rendimiento del 21%. Sí, desde luego, había unos rendimientos exorbitantes y la superintendencia no se ha cansado de repetir que cuando hay rendimientos excesivos, el comprador de ese tipo de inversiones tiene que tener cautela, tiene que actuar con cuidado. Y aquí hay desde luego también un problema de educación financiera, porque a pesar de que nosotros hacemos todo lo humanamente posible por recuperar las sumas de dinero que están comprometidas, pues también le advertimos a la gente que un síntoma de que hay un riesgo es que el rendimiento esté muy por encima de las circunstancias del mercado. La tasa de interés podía haber estado hace unos años en un 3% más o menos. Bancario, es decir, las libranzas bancarias. Un pagaré, por ejemplo, podía pagar el 3.5%, y estos individuos, por ejemplo, en el caso de Estrabal, ofrecían rendimientos, tenemos eso comprobado, hasta del 20-21%, con lo cual estamos hablando de 7 veces más que el rendimiento bancario normal. Y aquí no hay que perder de vista que la regla general en materia de inversiones es que mientras mayor rentabilidad está uno recibiendo, pues también hay un riesgo inherente a esa clase de inversiones. Pero mira, doctor Reyes, porque hay empresas como Turenta, por ejemplo, que está pagando o ofreció pagar hasta el 10%, y de pronto suspendió pagos. No, lo que pasa es que esto es una crisis que ha abarcado a varias compañías. La superintendencia tiene un plan de fiscalización muy amplio. Hemos visitado más de 70 sociedades y hemos venido tomando una serie de medidas. Sometimos 10 a control, 8 entraron a procesos de reorganización, luego liquidamos 6 y en este momento tenemos por lo menos 10 entidades intervenidas por captación ilegal de recursos del público. Entonces, gradualmente vamos investigando cada una de las compañías y viendo cuál es la situación actual para tratar de hacerle frente al problema, recuperar recursos, que es lo que más nos importa, porque en este, como en otros procesos de la superintendencia, lo que es más importante es que la gente vea que hay una acción del Estado para recuperar esos ahorros. Recuperar recursos para devolverlos a quienes se volvieron inversionistas. Exactamente, lo que queremos es que los inversionistas recuperen lo más que se pueda. ¿Sí es posible? Siempre es posible recuperar. En todos los casos que hemos tenido en la superintendencia ha habido índices de recuperación que son variables dependiendo de la complejidad del caso, de la magnitud de los activos, de las actuaciones que se realizan, y desde luego es un proceso que al principio normalmente se ve muy difícil, muy complejo, pero que en la medida en que va avanzando pues van apareciendo normalmente fuentes de pago, se revocan actuaciones de transferencia de activos, se encuentran bienes que no aparecían inicialmente, se configura un acervo patrimonial que permite evidentemente recuperar parte del dinero. Pero estas compañías intermediarias, doctor Reyes, ¿de dónde obtienen liquidez para cumplir con su oferta? Pues inicialmente ellos obtenían liquidez de la propia colocación de los pagarés, y por eso es que estas compañías operaron en condiciones normales durante 3 o 4 años sin que hubiera una sola queja, Yamil. Es que la superintendencia no recibió quejas porque mientras la gente venía recibiendo sus pagos oportunamente, nadie manifestaba ninguna inconformidad. El problema surgió cuando comenzaron a dejar de pagar. Cuando comenzaron a dejar de pagar en mayo de este año fue que empezó a aparecer circunstancias irregulares. ¿Y por qué comenzaron de dejar a pagar? Porque obviamente al existir una discrepancia entre los flujos de caja de las libranzas y lo que tenían que pagar, llega un momento en que ese espacio, esa brecha de dinero, pues no se puede cubrir con las nuevas colocaciones y empieza a producirse una situación de incumplimiento. ¿Y por qué empresas como esta que le digo siguen captando?
No, en este momento la superintendencia viene monitoreando a todas las compañías que están en situación irregular y cualquiera que esté en cesación de pagos, con toda seguridad, si no ha sido intervenida ya, lo será y será sometida a procesos de reorganización o de liquidación según el caso. Pero a ver, cesación de pagos, ¿cuándo se produce? Cuando el deudor incumple por lo menos el 10% de su pasivo frente a terceros, es lo que la ley determina. En ese momento, la superintendencia puede iniciar un proceso de reorganización empresarial. Si yo invertí en tu renta o cualquier colombiano en cualquier otra empresa y de pronto suspendieron el pago, alegando que tenían una dificultad de liquidez por el escándalo mismo, ¿qué hacer en esos casos? No, habría que mirar el caso concreto, pero la vía general es presentar solicitudes ante la Superintendencia de Sociedades para que nosotros verifiquemos qué ocurre en esa compañía en particular y si es del caso adoptemos las medidas que correspondan. Pero es importante que los ciudadanos sepan que existe una entidad que es la Superintendencia que puede asumir esta clase de reclamaciones. En el caso de Élite intervenida, también usted ordenó su liquidación. Sí, señor. ¿Qué va a pasar con las obligaciones de Élite? Los bienes, negocios y haberes de Élite y de 16 personas naturales que están relacionadas con esa compañía, que incluye a sus accionistas, incluye a los miembros de la junta directiva, a los representantes legales, al contador, en fin, todas las personas que tenían el control de estas operaciones han sido intervenidas con el propósito de tomar embargo sobre la totalidad de su patrimonio, con el propósito de lograr obtener recursos para pagar las obligaciones frente a terceros. Pero además de Élite y sus funcionarios vinculados, intervinimos también a las sociedades originadoras, que son estas compañías que usted mencionó inicialmente, Corposer, Credimed, Inversiones Alejandro Jiménez, entre otras, que eran las que emitían inicialmente los pagarés. ¿De quién es Élite? Élite es una compañía que le pertenece a Marino Salgado, a José Alejandro Navas y a Francisco Ordiosola, que son los inversionistas tal vez más visibles, cuya intervención la Superintendencia de Sociedades decidió el día de hoy. Y la idea es, desde luego, que con el embargo de sus patrimonios pues, se pueda contribuir a consolidar un acervo patrimonial que permita satisfacer parte de la deuda. ¿Sí existe? Pues eso es lo que tenemos, la liquidadora que hemos nombrado, que es persona de las más altas calidades, la doctora María Mercedes Perry, tiene una gran experiencia en adelantar esta clase de procesos. Nuestra esperanza, desde luego no es una cosa inmediata, es que a través de estos procedimientos se pueda recuperar al máximo, tanto en los originadores, que son estas compañías que se intervinieron, que eran las que emitían los pagarés, como en el administrador de libranzas y sus administradores, que son las personas que mencioné anteriormente. Pero, a ver, doctor Reyes, desde el momento cuando usted anunció con medida oficial que Élite podría ser investigada, intervenida, liquidada hasta hoy, ¿por qué demoró tanto la orden de liquidación? No, la orden ha sido muy rápida. Realmente nosotros desde julio ya habíamos decretado el control sobre esta compañía, pero ya al haber decretado el control ya veníamos avanzando. Luego la metimos a un proceso de reestructuración, de reorganización empresarial y a partir de ese momento ya se embargaron todos los activos de la compañía. Pero ahora lo que estamos haciendo es decretando una medida mayor, que es la intervención por captación ilegal. Pero es que hay que tener en cuenta también una cosa. Estos procesos son de una complejidad enorme y verificar 1.350 operaciones una por una, dependiendo de la información que suministran las pagadurías, hacer los cruces de cuenta, verificar el acervo probatorio, que es de una gran, inmensa complejidad, pues es algo que no se puede hacer a la ligera. Nosotros preferimos hacer un proceso de intervención cuidadoso que resista, que un proceso precipitado, que de pronto no pueda ser suficientemente útil. Pero además le digo lo siguiente, si hubiera operaciones de distracción de bienes durante los 18 meses anteriores, esos negocios son revocables. La superintendencia tiene la facultad de restablecer el patrimonio si se han distraído recursos y retraerlos a la masa de bienes que se va a poner a disposición de los acreedores. ¿Y si los hubo? No, esa determinación no se ha hecho porque eso se hace. No, digo, si hubo la venta de patrimonios. No tenemos esa información aún y eso habría que verificarlo dentro del proceso y eso le corresponde esencialmente a la liquidadora que ha designado. Y si se encuentra que lo hubo, será revocada la operación. Claro, si hay una operación fraudulenta de transferencia de activos con anterioridad al proceso de intervención, esas operaciones deben revocarse para que los activos vuelvan al patrimonio. Pregunta final. El dinero, los recursos que fueron invertidos por los colombianos del común y corriente, en estas compañías
en estos pagarés de libranzas están en peligro? Hay un riesgo, es indudable y eso no se puede desconocer. Es claro que hay un riesgo importante. Esta es una operación masiva, compleja, en muchos casos claramente ilegal. Pero lo que le puedo decir es que la superintendencia hará todo lo humanamente posible, como lo ha hecho en casos anteriores, por tratar de recuperar hasta donde pueda, bien a través de mecanismos consensuales, como sería un acuerdo, un plan de desmonte, o por la vía del embargo de todos los activos, acciones revocatorias y todos los trámites que de acuerdo con la ley corresponden en un trámite de esta naturaleza. Este es un proceso que está muy reglado en el decreto 4334 del 2008 que se expidió con ocasión de DMG. Este es el caso, doctor Ríos, de Élite. ¿Cuántas otras compañías están en la misma situación o en riesgo de atravesar la misma crisis que Élite? Nosotros hemos ido cercando el problema y hemos logrado detectar que las realmente más grandes eran Extraval y Élite. Las otras son compañías de menor tamaño y hemos tratado de mantener un control muy estricto. De hecho, con apoyo del gobierno se logró expedir un decreto, que es el decreto 1348 del 2016, que lo que hace es que hacia el futuro va creando un cerco y haciendo muy difícil una operación fraudulenta o ilegal porque obliga a que las compañías revelen información. Pero además, con el senador Navarro Wolf estamos trabajando en un proyecto de ley, lo estamos apoyando a él para que en adelante la operación de libranzas extrabancarias en general quede sujeta a la supervisión de la Superintendencia Financiera. Es decir, doctor Guess, al margen de los casos que usted descubrió y que enfrentó de Extraval y de Élite, no hay ninguna otra compañía en riesgo. No, hay otras compañías que también estamos verificando en un plan de monitoreo importante y algunas de ellas ya están en situación de liquidación, otras están en procesos de reorganización empresarial, de manera que hemos ido avanzando y tratando de delimitar concretamente el ámbito de este problema para que la crisis no se extienda y en alguna medida establecer un cerco sobre estas operaciones ilegales para evitar nuevos colapsos. Pero a ver, doctor Díez, toda esta crisis que ha estallado ¿no pone en peligro el sistema de libranzas que favorece tanto al trabajador que tiene una emergencia económica? No, en absoluto. Y como le decía anteriormente, hay, por ejemplo, un sistema de libranzas bancario que viene funcionando muy bien, que tiene un grado de incumplimiento muy bajo, lo que se conoce como siniestralidad del 2.5-3%. Y también hay libranzas extrabancarias buenas, que son emitidas por cooperativas o sociedades que actúan correctamente, que están al día, que hacen una verificación y son diligentes. Y a usted, como superintendente de sociedades, ¿el sistema de libranza le parece bueno, el sistema, que uno tenga que recurrir en determinado momento a su empresa o a la cooperativa para que le preste algo para que se lo descuenten de su sueldo, el sistema? El sistema es buenísimo porque permite, primero, un acceso al crédito de personas que de otra forma no lo podrían tener y además una gran garantía para el acreedor en el sentido de que va a tener un pago fijo que sale del mismo sueldo o de la mesada pensional. Lo malo es este sistema de negociación sucesiva de títulos valores que en alguna medida corrió inadvertido y que bajo la ley 1527 del 2012 no se sujetó al régimen de control prudencial que ejerce la Superintendencia Financiera, que tiene mecanismos de solvencia, que tiene mecanismos de posesión de administradores y otra serie de salvaguardias que fueron definidas en unos convenios de Basilea y que hacen que la actividad financiera tenga un alto grado de seguridad en Colombia. Doctor Ríos, muchísimas gracias. ¿Usted alguna vez en su vida utilizó libranzas? No, yo soy un pésimo inversionista, ya. No. Libranzas, es decir, pidió crédito a su compañía. No, tampoco. Yo no me gusta deber nada. No debo un solo peso. Estoy completamente al día. La pregunta para nuestros televidentes es esa. En general, ¿a ustedes les gusta el sistema de libranzas? Debe mantenerse, pero obviamente bien cuidado, bien protegido, bien observado, bien seguido, bien chequeado, bien con una buena auditoría, ¿no es cierto? Que es la que viene. Exactamente. ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNE.